Buenas tardes, Fernando, gracias por estar con nosotros. Una cosa muy cortita, muy cortita. Con Fernando nos conocimos en una fotoquina hace un par de años aproximadamente. Bueno, tuvimos una pequeña reunión y los caminos han ido más o menos separados porque él está trabajando habitualmente con otra marca que con este tipo de producto que él os presentará alguna de sus últimos trabajos que ha hecho con el nuestro, no son competencia, con lo cual ha podido compatibilizarlo y os sorprenderá quizá porque si sabéis con qué marca está trabajando, que ahora vengamos nosotros con Pentax y aparezcamos por aquí. Bien, la cosa fue pues una cosa muy sencilla. Necesitaba para un trabajo que tenía que hacer una exposición un tipo de cámara que le permitiera hacer unos tamaños de archivo lo suficientemente grandes para esa exposición. Como ya nos conocíamos y teníamos buen feeling, pues tan sencillo como esto, nosotros le dejamos la cámara para hacer ese trabajo. Fernando pues ha hecho ese trabajo única y exclusivamente para ese trabajo con esa cámara y continúa con su marca. Lo digo para que, sobre todo si nos ve esa marca, no se enfade con él, sino que continúa directamente con ellos. Aún así, ha sido un placer trabajar con él y estamos abiertos a cualquier colaboración. Gracias por venir. No, que puedo hablar. Tú ya tienes. Yo ya tengo. Vale. ¿Le tienes que dar al interruptor? ¿Vale? Ahora. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir aquí. Gracias a Casanova, a Guillem por dejarme esa maravillosa cámara. Que es yo no suelo trabajar con formato medio. Hace muchos años, cuando utilizaba película, trabajaba con formato medio. Pero luego con las cámaras digitales, pues dan bastante calidad, mucha calidad. Pero, como ha dicho él, quería hacer unas ampliaciones grandes porque hice una exposición con la Galería Taché y quería hacer unos formatos grandes y entonces yo había probado la cámara y la 645 y además de dar unos archivos brutales, es fácil de manejar y fácil de trabajar con ella. Yo me enamoré de ella, lo que pasa que el precio es el precio. Pero yo creo que calidad-precio, creo que cámaras de formato medio es lo mejor que hay. Es buenísima esa cámara. Ya corto con este tema y voy a hablar un poco del tema que nos trae aquí de lo que quiero presentar, ¿no? Y es crear una atmósfera. O sea, una vez Cristina Rodero, viendo mis fotos, me decía: joder, pues eres un fotógrafo atmosférico, te falta ese momento, ese punto, ese tipo de fotografía que hace ella, que es ese momento decisivo. Yo trabajo un poco de otra manera. Lo que trato de hacer es, como lo trabajo para publicar en periódicos, claro, tengo que hacer 30, 40 fotos, o a veces más, para unirlas y presentarlas al picture editor del periódico para ver si le convenzo de que esta historia le puede interesar, ¿no? Entonces, utilizo sobre todo, trato de crear una atmósfera que sea como el hilo conductor, como la columna vertebral de todo el reportaje y que ayude a hacerlo compacto. Trato de hacer esto. Y luego os explicaré cómo a veces me salen bien, cómo a veces quito fotografías que yo considero buenas pero que no encajarían dentro de lo que sería esa línea argumental que crea una atmósfera y me da pena a veces quitarlas, y luego como los editores gráficos ponen esas fotos que yo he quitado, las ponen. También porque a la hora de ver cómo es el formato de revista, cuando tú doblas la página se rompe un poco la línea y pueden meter otras fotografías. Pero veremos un poquito en diferentes reportajes cómo va funcionando, cómo funciona esto. Y bueno, no sé. Vamos a ir viendo fotos y yo iré contando cosas.
Vale. Vale. Bien. Vale. Hay varios trabajos de analógico. Yo fotografiaba en blanco y negro en analógico y en color en digital. Y sencillamente, casi un poco por comodidad, por el blanco y negro en realidad, en aquella época cuando utilizábamos la película, era inmensamente más fácil de trabajar que el color. El color era complicado, era muy complicado. Y sobre todo porque cuando teníamos que enseñar a los editores gráficos, les enseñábamos una plancha de diapositivas y enseguida veían si habías expuesto bien o mal. Era criminal, o sea, no había manera de escaparse, era difícil. Entonces, bajo el paraguas de que haciendo fotografías en blanco y negro eras más artista, ahí nos metíamos todos, porque era más fácil, entre otras cosas. Lo digo un poquito así, como entrecomillado. Vale, esto es un trabajo sobre los baños turcos. Yo me acuerdo que en aquella época le comenté al editor del País que iba a hacer ese trabajo y tal. Él me decía que lo hiciera en color y tal. Probé a hacerlo en color, era súper complejo por las diferencias de luces y era mucho más fácil en blanco y negro y creaba una atmósfera mucho mejor. Para mí, más de trabajar. Voy a empezar. ¿Se ve bien? ¿O sí? ¿Se puede apagar esa luz o no? Vale. Vale. Bueno, este trabajo lo empecé a hacer en el 95, 96 y fui a varios países, como a 6 países. Uno de ellos era Siria, ¿no? Yo me enamoré de Siria. Era un país con la gente fantástica, ¿no? Vale. Estas son fotos, como os decía antes, que algunas me interesan pero no encajaban bien en lo que sería presentar un trabajo que cree una atmósfera. Por ejemplo, esta que funcionaría un poco, que hablaría de cómo funciona, cómo se calientan los jamán y tal, que dentro de lo que sería la línea atmosférica que yo quiero dar, le quitaría un poco de aire, ¿cómo decir?, de esa atmósfera un poco que tienen los jamanes, ¿no? Y que las respiras dentro, ¿no? Con ese vaho y toda esta historia, ¿no? Y yo qué sé, esta también. Bueno, entonces, estas yo las quito, ¿no? Yo las pongo con otras. Vale. Las voy a enseñar un poco más grandes. Esta no tanto, ¿eh? Esta podía funcionar. Lo que pasa es que había otra que me gustaba más. Yo no suelo presentar muchas variantes de las fotografías, ¿no?
Y esto es cómo publicaron en algunas revistas el reportaje. Vale, esta no, de aquí a aquí. Entonces, ellos utilizan esto. A mí, para crear una atmósfera, no me interesa esta foto. Y esta tampoco, esta lleva flash. Tampoco me interesa. O sea, rompería un poquito porque yo no había utilizado el flash, excepciones raras. Yo no suelo utilizar el flash. Y esta también. Pero luego, como os decía antes, ¿no? Le envío las fotos que yo quiero, las que a mí me interesan contar ese relato, que lo veo más unificado, y luego le pongo otras, para que, por si quieren poner otras fotos, ¿no? Vale. ¿El texto es tuyo o lo pone el editor? ¿Cómo? ¿El texto que pone la revista? Ah, vale. No, este me lo escribió un periodista que me acompañó a Turquía. Cada reportaje intento encontrar un periodista que no sea de redacción, o sea, que no escriba desde la redacción y coja el Wikipedia y alguna cosa más, porque pierde bastante, ¿no? Y alguna vez me ha pasado y la verdad es que leyendo el texto se te cae el alma a los pies. Intento, ahora por ejemplo quiero ir a hacer una cosa de los refugiados y estoy hablando con un periodista para ver si encontramos la forma de ir juntos, ¿no? Vale. Este es... bueno, la mayoría de los trabajos que yo hago nadie me encarga hacer los reportajes, ¿no? Nadie me va a enviar a hacer ¡epa! Espera. ¿Sí? No. Este reportaje lo hice en el 2001, parte 2001, parte 2005. Se llama, le llaman el Burning Man. Es una cosa que hace, es un festival muy curioso que hacen en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, y que yo lo había visto yo había visto fotos y decidí ir allí no por la fotografía, sino también por vivir esta historia. Durante una semana se crea una ciudad, le llaman Black Rock City, que puede tener 30.000, 40.000 personas, donde no se compra nada se vende, donde no existen los logos, no existe la publicidad, y está basado en el trueque. Tú no puedes comprar nada, tú vas intercambiando cosas, tienes que llevar cosas, claro, comida y tal, y es un festival de arte y de creación en el momento, y luego todo se destruye, todo se quema, pero cuando hay un ejército de voluntarios tan bestia que cuando se van de allí no queda ni una colilla. O sea, los americanos para esto son muy organizados, son muy voluntarios, ¿no? O sea, aquí en Cataluña igual sí, pero bueno, son organizados también. Bueno, entonces, ¿cómo me organizo aquí? En cierta manera es un poco complicado llegar aquí, porque hay que, sobre todo, tramitar no el visado, pero sí el permiso de prensa para que te dejen hacer fotos, ¿no? Porque en realidad es un festival para que tú participes, no para que mires o hagas fotos. Eso lo llevan un poco bastante rígido. Pero bueno, al final pude conseguir el permiso para poder hacer fotos y quedé con unos amigos y nos pillamos un motorhome y nos fuimos aquí, ¿no? Aquí encontré a la Cristina Rodero también haciendo fotos. Ella es muy fan de este festival, ¿no? Y bueno, no hablo más y pongo.
Yo creo que casi cada fotógrafo haría un trabajo del Burning Man diferente, seguro. Seguro. Existen muchas actuaciones. Yo, por ejemplo, estas fotografías así, que las vas a ver, que hay mucha historia de estas, muy, ¿cómo se diría? Como gente muy trendy, de moda y tal. Lo que pasa que, por ejemplo, yo estas fotos no las pongo. Y ellos van vestidos de rosa, en realidad. O sea, en color esta foto tiene esos colores fuertes de rosa todo, pero para la línea que yo quiero crear no me va. Luego el editor puede poner lo que quiera, pero vale. Bueno, yo cuando veo, esto lo publicó el País y lo escribió la chica que venía con nosotros, que hacía un poco de periodista y tal, ¿no? Yo me alegré de que pusieran esta foto. Digo, joder, por primera vez han puesto la foto que a mí me gusta. Realmente no suele pasar. Para mí recoge bien un poco la historia del Burning Man, ¿no? El espíritu. Y claro, esta foto que no es que yo la dan importancia, dentro de la línea que yo quiero crear una atmósfera muy lineal para mí, esta por la luz sobre todo también, ¿no? Se me va. Yo la meto por ahí. Bueno, yo la publicaron, yo no sé ni dónde está esta foto. Pero bueno, mira, ellos le dieron ahí importancia, ¿no? Otro tipo de foto. Yo también, la primera vez hice en blanco y negro y la segunda vez, en 2005, ya tiene una cámara digital y fotografía en color. Ahí tenemos esta historia. No sé, era la primera vez que unían el blanco y negro y el color, ¿no? Yo una cosa que no lo... Pero yo me decanto más por esta línea, y esta línea es la que yo presento, la que a mí me interesa. Como veis, cada periódico, podríamos poner un montón de periódicos, no de este, de otro trabajo, y cada uno elige su línea, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Ahora vamos a mostrar un trabajo sobre la Kumbh Mela. La Kumbh Mela en realidad es un trabajo que se ha hecho tanto, no sé si habéis oído hablar un poco de la Kumbh Mela de la India, de esta historia, de esta reunión no solo de los santones o de los sadhus, sino también en realidad del hinduismo, ¿no? En la confluencia de 3 ríos que cada 12 años junta como a 30 millones de personas. Es verdaderamente sorprendente. Es alucinante para hacer fotos y bueno, para vivirlo también, ¿no? Estás en Photoshop, vigila. Estás en Photoshop. Ya, vale. Lista. Vale. Bueno, pues lo vemos.
aquí para conseguir esa atmósfera que yo quiero crear, claro, durante todo el día no puedo fotografiar. Cuando sale el sol fuerte, desde las 9 de la mañana, más o menos, de 9 a 4 o a 5 de la tarde, yo desaparecía de allí, no hacía fotos. Pero sí que trabajamos muy pronto y como se ven las primeras fotos, a la noche, ¿no? En ese momento, ¿no? Yo la segunda vez que fui aquí, la primera vez que fui aquí, bueno, ni me enteré, ¿no? Entonces, ni me enteré cómo iba un poquito la Kumbamela. Es un poco complicado porque son algunos días y es difícil acceder porque aquí está la barrera. Si veis aquí una barrera con gente, entonces para estar dentro, en realidad tienes que dormir dentro, tienes que vivir, tienes que dormir esa noche dentro, ¿no? Y bueno, pues con los sadhus, donde te dejen, ¿no? Hace bastante frío. Por eso hay ese clima de niebla que para mí me encanta, ¿no? Es como decirte, entonces cuando sale el sol no podría mezclar las fotografías de las 12 del mediodía, de la 1, con un sol tremendo, con estas fotografías que crean una atmósfera más diferente, ¿no? Más envolvente, ¿no? Vale, entonces voy a ver si tengo algunas fotos por ahí que no... Mira, otras. Aquí. Podría ser, a ver. Esta aquí se me mete un flash. Esto contextualiza un poquito, pero no es demasiado realista, se me va un poco. Quizá al periódico le puede interesar esta revista, esta foto, por eso la pongo, porque es la unión de varios ríos y se ve un poco la estructura de cómo montan estos puentes para que pasen los peregrinos, etc., ¿no? Una de estas, otra. Pues aquí ya ha empezado el día a salir fuerte y sale el sol y tal, y entonces se me va esta foto, ¿no? Que puede ser interesante, pero se me va. Yo no la meto dentro de lo que sería el grupo. ¿Puedo preguntar algo? Sí. De un año a otro que vas a un mismo festival, de un año a otro que vas al festival, ¿has llegado a cambiar el equipo fotográfico? Y si es así, ¿crees que el cambio de cámara o equipo también genera una transformación en la atmósfera de las fotografías? Gracias. Pues mira, en parte sí te cambia, sobre todo con el equipo. Si trabajas con analógico, aunque cambies de una cámara a otra, no. Y de digital tampoco. De analógico a digital hay un cambio. Hay un cambio porque ya el grano, etcétera, etcétera, hay un cambio grande. Si no, ya sabes un poco, y sobre todo la segunda vez te ayuda a enfocarte más en lo que tú quieres, en lo que tú verdaderamente buscas. No tiene por qué cambiarte, no. Yo no. Aquí, este es el límite y esto igual pueden ser las 9, las 10, el límite de la luz que ya te machaca, ¿no? Todavía se puede trabajar, pero estás ahí al límite. Luego ya pasado las 11, las 12, cero. No, esto sería, aún y todo estás, de vez en cuando andas por allí, ¿no? Esto ya es sol duro y estas sombras, esta historia no encaja un poco con lo otro, ¿no? Aunque a veces haya fotos que te pueden interesar, ¿no? Bueno, hay una foto parecida a esta que yo la prefería. Esto desengancha un poco del ambiente que yo creé en la serie, y entonces no la pongo directamente. Si veis que es fácil de entender qué es, ¿no?
se ha muerto el santón, lo tiran al río, no lo queman. Si es un santo, no lo queman, lo tiran al río. Esta era una foto que se metimos flash. Vale. Vale, ahora, bueno, ya andábamos por el 2004 o 2005, ¿no? Más o menos, y estaba haciendo un trabajo sobre la vida monástica, los monjes, sobre todo. Sí, bueno, los monjes, pero en monasterios como muy especiales, muy recluidos. Claro, si te vas aquí a Montserrat, pues la atmósfera es completamente distinta. No quería esto, quería un monasterios como más encerrados, más de clausura, ¿no? Y esto es el monasterio de Athos, el Monte Athos. El Monte Athos es un sitio formidable, un sitio alucinante. Cuesta llegar, pero una vez allí es un sitio que necesitas una entrada, ya lo explico un poco, pues si alguien es caminante, es un sitio fantástico porque una vez que consigues el permiso, el dinero no existe el dinero. Ellos te dan de comer y te dan alojamiento. Y te dan, bueno, puedes estar 4 o 5 días, yo a veces he estado más, puedes extenderlo. Y puedes viajar por toda la península, que tiene como unos 20 o 22 monasterios, bueno, 22 monasterios exactamente, 22 monasterios, cada uno de un padre. Hay rusos, la mayoría son griegos ortodoxos, pero hay un ruso, hay un georgiano y también hay algún búlgaro, creo que es, ortodoxos, como te digo. Y bueno, es un sitio espectacular. Solo hay un problema para los fotógrafos, que cuando vas a hacer una foto no te dejan. O sea, yo me acuerdo cuando fui allí y fui a hacer una foto, me dicen, no, pero si es que no puedes hacer fotos. Digo, hostia. Y me dicen, no puedes hacer fotos ni a los monjes, ni en las iglesias. ¿Y qué más era? Los monjes, las iglesias y cuando comemos o algo así, no me acuerdo. Hostia, me quedé así como planchado. Digo, había llegado hasta aquí, joder, ¿y ahora qué hago? Y fui a una especie de biblioteca y vi un libro en la que había fotos de los monjes en procesión, haciendo procesiones y sacando un santo y tal, ¿no? Entonces dije, ¿y esto? Y me dice, bueno, es que aquí están sacando al icono de no sé qué, una procesión con el icono. Entonces pregunté cuándo venía esa procesión, me dijeron dentro de 15 días, me marché, volví a los 15 días y ahí sí que pude hacer fotos, ¿no? Ahí se podían hacer fotos. Es Semana Santa, la Semana Santa la Semana Santa de ellos, que a veces cada 4 años coincide con la católica, ¿no? Y en la Semana Santa es un poco complicado para ir, porque van muchos peregrinos y los ortodoxos tienen prioridad, pero la verdad es que es un sitio maravilloso. Bueno, aquí están monjes católicos o sea, en realidad son monjes cristianos, católicos ortodoxos, porque estos son del Cister. Es un poco una mezcla de todos los monjes. Cister, sí, del Cister. Ese era el monasterio de la Oliva, el otro. Y esos son cartujos. Esto es Poblet. Yo llegué a hacer, nunca había hecho retratos. La primera vez que hice retratos, creo que fue en la India.
con cosas de monjes también, o con eso, quizá con los ortodoxos. Pero cuando quise hacer lo de los monjes, yo fotografiaba los monasterios que hacían, cómo trabajaban, comían y tal, pero me faltaba verdaderamente la pieza fundamental de la esencia de un monje, que es la preyera, que llaman la oración, o sea, el rezar. Cuando ellos rezan, ese punto en el que ellos rezan. Y entonces lo encontré en un monasterio, sobre todo la chispa de hacer estos retratos me viene de un monasterio ortodoxo en Serbia, frontera con Kosovo, donde era muy pequeño, la iglesia era muy pequeña, no tenía luz, no había turistas, evidentemente, y me dejaban estar ahí, y ahí me quedé viviendo con ellos una semana, y me acuerdo que llevé una Leica para no meter ruido, y una cámara, una Canon, aquellas de uno, no me acuerdo muy bien. Y ahí verdaderamente, me acuerdo cuando volví aquí, a los amigos que tenían cámaras analógicas y tal, película analógica, les decía, joder, si tenéis alguna duda, porque era esa época de que había dudas, 2004, 2005, qué cámara, tal, no sé qué, el grano, lo otro. Y entonces en sensibilidades altas, estos 1600, un 2,8, aquí tenía un 105, un objetivo 105, que era maravilloso, dos de Canon. Y entonces fotografiaba con la Leica, ahí con el trípode, clac, y con la Canon también, ¿no? Y verdaderamente la diferencia es brutal. Con la Leica hacía con película 1600, y bueno, con esto era 1600 también, en sensibilidad 1600, pero verdaderamente la diferencia es brutal, casi, yo qué sé, 10:2 o 10:1 a favor de la cámara digital, ¿no? Entonces, si alguien, y de hecho, pues ahora poca gente, a no ser que quieras hacer un trabajo especial, poca gente trabaja con película. Los hay artistas, que eso es otra cosa, pero bueno, en prensa, que es mucho, necesita más rapidez y tal, pues casi todos nos hemos ido a este terreno. Yo creo que también está hasta Salgado, la Cristina Rodero, también por motivos de moverte, ¿no? Ya no necesitas ese maletón con películas y con la lata. Yo a la India me acuerdo que viajaba con latas de Tri-X y las iba con los chasis, y en la habitación lo cerraba todo, y los carretes que había hecho los iba metiendo en otra lata, y de otra lata iba sacando y montando. Esto era un trabajo de locos, ¿no? Entonces ahora con lo digital pues va. Alguno igual me quiere matar, pero bueno. Pero bueno, va. Aquí es de los sitios donde, de los trabajos donde la carpeta de otras fotos sería gigante, ¿no? Es gigante primero porque trabajé bastante en este trabajo, y porque la diferencia es abismal de unos trabajos a otros, de un monasterio a otro. Y bueno, voy a poner algunas, son así. La libela, sí. Sí, por ahí está la libela. Entonces, claro, si tengo que elegir un monasterio, me quedo con el monasterio de Athos, y estos, aunque son muy bonitos, tienen una luz diferente, ya no me encajan bien en el reportaje. Que luego la revista y tal, pues igual quiere utilizar una foto de estas, ¿no? Esto es en Palestina, cerca de Jericó, entre Jerusalén y Jericó. Esta es una foto, aquí dice, creo que es, bueno, sí, si me acuerdo bien, Debra Damos. Esto es en Etiopía. Estos monjes suben a monasterio. Y estos monjes igual tenían 60 años por ahí. Una historia
de locos. Y muchos monjes se caen porque son mayores, la comunidad que vive arriba es poco. Llegaron a vivir 5.000 monjes encima de este monte. Y lo hicieron ahí en cierta manera porque la invasión musulmana tocó en Etiopía y ellos se tuvieron que esconder por donde podían. Crearon monasterios arriba de la montaña. Este es el único camino de entrada al monasterio. Pues, hombre, yo no lo vi. Yo lo que vi fueron, cuando estuve allí, pues probablemente, igual sí, pero sí, probablemente igual sí pueden izar. Lo que yo vi es que se subían por ellos trepando y todo esto. Más o menos, bueno, hay que tener miedo porque no tienen ninguna seguridad. O sea, no es complicado de subir, pero no puedes tener miedo porque si te caes te puedes matar. ¿Eh? Sí, no es... O sea, a ver, ellos había monjes que encima ni me veían, yo les veía, tienen muchas enfermedades de infecciones de los ojos y apenas alguno me veía así como mal, no sabía si... es un extranjero, tío, ¿qué hace aquí? Pero sí, ese es el único camino. Esto es cerca, no es ese sitio, es... Pues esta foto, si la meto dentro del otro, rompe total. Tiene su punto porque en el fondo es casi como una ciudad, un pueblo de monjes, en el que hay tiendas, el de la tienda es monje, los que van a comprar los clavos, lo otro, esto es Athos, el monte Athos. Hay como unos 2.000 o 3.000 monjes y este es como el pueblo, como la capital que llaman ellos. Bueno, eso sí, bueno, ¿no ves estas fotos? Por esta luz no la puedo meter en la línea que tenía el otro, ¿no? Me rompe, aunque esta foto es interesante y la historia que hay detrás de esta foto también. Es un monje ermitaño que lleva 20 años viviendo en una cueva, serbio, que era boxeador, y que se levanta a las 3 de la mañana, reza, hace cantos mientras que reza de 3 a 7. Es una cosa, un personaje especial. Este es otro de los monasterios que veis, ¿no? El de Virón. Es súper bonito. En Grecia, entonces el monte Athos, que está cerca de Tesalónica. Esto es en Jerusalén. Al final, yo hice todo este trabajo, porque íbamos a hacer una exposición y al final no se hizo la exposición, se hizo un libro y era un recorrido por 15 países 15 países que yo había elegido donde había monasterios, ¿no? Desde el Tíbet a Etiopía, ¿no? Que venía atrás. Esto es Jerusalén y son yugoslavos, estos eran de Yugoslavia, de Serbia, eran monjes serbios. Esto es la Vía Dolorosa y no sé si habéis estado en la Semana Santa ortodoxa en Jerusalén. Es muy interesante. Esto es dentro de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, el día del fuego que lo llaman. Es un momento, además de luz, crítico y yo creo peligroso también. Aquí no se ven, pero dentro
por otro lado estaría como el ejército israelí con extintores, porque el peligro es fuerte de que se te caigan las velas, etcétera, etcétera. Y bueno, es un momento interesante. Vale, pues espera un segundo. ¿No ves? A ver, esas fotos últimas, cómo sería muy difícil meterlas aquí. Entonces igual hago una selección pequeña y se la mando ahí, que es muy compacta. Lo otro, pero bueno, eso es una línea. Este es un trabajo que hago en el 2010 sobre los menores en las prisiones de Sierra Leona. Este trabajo, yo cuando estando voy a recular un poquito de dónde surge la idea, ¿no? Yendo a Perpiñán, yo había visto un trabajo sobre los menores en las cárceles del mundo y la parte que a mí más me impresionó, más me chocó, me dolió y quería hacer algo fue unas prisiones que había en África, ¿no? La situación y las condiciones que había ahí en las prisiones de África, ¿no? Luego también hablaban de prisiones en la India, en Rusia, en Estados Unidos, que también hay muchos menores en los centros centros de reclusión, pero que también son heavy. Pero claro, la situación en África era verdaderamente con grave riesgo de que te mueras de que te mueras en la cárcel, por la falta de comida, de enfermedades, etc. Entonces, para llegar aquí es complejo, la verdad. Casi tardé como 6 meses en encontrar el agujerito que me pudiera meter en una cárcel. Yo, en el fondo, apliqué a varios sitios. Podía ser Nigeria, podía ser Etiopía, que ya conocía un poco, y al final encontré el hueco en Sierra Leona para poder entrar. Y fue a través de la universidad de la Universidad de Oxford, que ellos estaban haciendo un trabajo dentro de esta cárcel, y contacté con ellos y ellos me dieron la oportunidad de poder estar allí un mes. Estuve un mes trabajando dentro de esta cárcel. Salía a las 5. Horario de funcionario.
voy a explicar aquí. Yo estuve aquí 3 veces, no 4. A ver. La primera vez que... la primera entrada fue la época seca, la época que no es de lluvias, que era febrero, y entonces, sobre todo, yo hice las fotos de dentro. Esta línea, lo que puede ser dentro de la cárcel. Pero no podía hacer fotos de fuera porque para cuando llegaba ya hacía un sol tremendo y entonces las sombras, la luz ya no encajaba bien con la fotografía que yo había hecho dentro. Y entonces fui en la época de lluvias. O sea, con el primer viaje no me quedó más opción de que si quería unir el trabajo, lo tenía que unir en blanco y negro. Y lo uní en blanco y negro y tal. Y bueno, ahí va librando, ¿no? Pero no lo podía unir en color. Entonces decidí ir en verano, en la época de lluvias de ellos, en agosto, para que pudiera unir las atmósferas de fuera y de dentro en esa época de lluvias, que son, por ejemplo, esta foto, bueno, todos los exteriores es en la época de lluvias y que crea una atmósfera que me puede enganchar con la atmósfera que tenía dentro y así formar una unidad, ¿no? Pues yo creo que acerté y sobre todo me gusta más verdaderamente en color que estas fotos puestas en blanco y negro, ¿no? Y bueno, a raíz de todo este trabajo luego me dieron un montón de premios y lo publiqué bastante, ¿no? Pero la situación de los chavales seguía siendo, o sea, yo seguí en contacto con ellos y la situación en la cárcel de los chavales siguió siendo la misma, verdaderamente no había cambiado nada, ¿no? En realidad, los menores no deben ni pueden estar en esta cárcel por la ley del país también, que está firmado, ¿no? La Convención de Protección de los Menores y tal, ¿no? Pero hay una dejadez brutal, bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? De cuántos años puede tener este chaval. Hay chavales de 13 años, de 14, chavales que les han metido acusados de complicidad para un asesinato. Un chaval de 13 años le metieron 11 años de cárcel, a otro porque estaba bañándose con un amigo y se ahogó su amigo y le acusaron de asesinato, le metieron 7 años, 7 años que se tiró en la cárcel. Luego los he seguido. Bueno, todo esto es tremendo, incluso si la policía le pillaba fumando un canuto a alguien en la calle y no tenía dinero para pagar, te metían 3 años de cárcel. ¿Y tú para moverte por ahí? ¿Dónde? ¿En la cárcel? No, en la cárcel bien, al principio estaba, como blanco, que hacía tiempo que no trabajaba en África, me resultó un poco chocante, ¿no? Entrar dentro de una cárcel con 1.400 presos en unas situaciones muy duras y con la cámara. La primera vez que yo entré aquí fue con el proyecto de la Universidad de Oxford, y iba un poquito ahí como pegadito a él y no haciendo fotos, ¿no? O muy pocas fotos, quizá en la iglesia y alguna cosita más. Pero poco a poco fui cogiendo confianza y sobre todo era un problema mío, ¿no? de que yo mismo me limitaba a la hora de hacer las fotos. Se pueden hacer fotos y verdaderamente ellos a poco entendieron qué estaba haciendo yo allí, que verdaderamente yo tenía que denunciar qué estaba pasando allí, ¿no? Las condiciones. Estos están bañando aquí porque llevan 6 meses sin bañarse. O sea, solo se bañan hasta que viene la época de lluvias, porque no hay agua a no ser que la pagues para bañarte. O sea, pueden tirar 6 meses sin ducharse. Hay una cantidad de enfermedades brutales, sobre todo hongos y sarna, ¿no? Esto la tienen casi toda la población de la cárcel. Pero ellos entendían que yo estaba allí, que yo estaba haciendo allí. Había gente que no se quería fotografiar y ya me avisaban, me decían no, bueno, ya entendía yo que por ahí no, por este no, por allí no y tal. Pero generalmente no tuve problemas. Los problemas al principio no los problemas. La autocensura era mía un poco
de no estar muy seguro, también por no conocer el país y no conocer un poco la gente, pero en el fondo, luego yo estuve muy cómodo ahí en la cárcel. Yo me movía súper cómodo, súper bien. No hay no hay guardias. Gracias. No hay guardias porque se meten en una garita, en el fondo no hay... Y no llevan armas ni nada, también pues se las pueden quitar. Luego, en el fondo, la guardia que hay allí es inexistente, ¿no? Luego, 1 año y medio más tarde intenté entrar, ya no me dejaban, también porque sabían que un fotógrafo había hecho fotos y las había puesto por el mundo. Y no sé si sabían que era yo, no creo, pero no me dejaron entrar, ¿no? A hacer fotos no, a visitar a los chavales sí. 1 año más tarde pude visitar a algunos chavales y saber cómo iba su proceso, sobre todo los que tenían unas condenas de 7 y 9 años. 11, sí, 7 y 9. Pues luego, como en el fondo no conseguí nada, en cierta manera, claro, vamos a hacer las fotografías y hacer los reportajes, en cierta manera un poco naif, también poniendo nuestro granito de arena, pero difícilmente cambiamos cosas, ¿no? Apoyamos un poquito y aquí en realidad no pasó nada. Yo hablé con gente de la Oficina de Derechos Humanos, que no estaba muy lejos de la cárcel, contando lo que estaba pasando. Ellos también me llamaron, pero ni ellos tenían posibilidad de entrar en la cárcel. Entonces, al final, pues hice una especie, la gente me animó y me dice, ¿por qué no hacemos algo con los chicos para ayudarles, ¿no? Y entonces creamos una ONG, se llama Free Minor Africa, para ayudar en lo que pudiéramos a ciertos chavales, sobre todo los chavales que yo conocí, yo fotografié, ¿no? Y 2 años más tarde fui allí y me intenté localizar a aquellos chavales que yo fotografié allí y saber dónde estaban y si necesitaban alguna ayuda. Algunos pude localizar y entonces pues empezamos un proyecto de ayuda por si querían estudiar o si querían trabajar. Y algunos colocamos en algunos talleres y otros en la escuela. Entonces, y también ayudábamos cuando ellos tenían juicio. Cuando los chavales van al juicio, tú puedes pagar la fianza de la multa que han hecho, que a veces eran, yo qué sé, muchos por teléfonos móviles, otros por fumar marihuana. Y en realidad eran 30, 40 dólares que tú pagabas y el chaval no entraba en la cárcel, ¿no? Entonces, por ahí trabajamos bastante. Lo que pasa es que para eso tienes que estar allí, en los juzgados y vivir allí. Y bueno, luego estuvimos trabajando un tiempo en esa línea con la ONG y luego derivamos sobre todo porque yo no estaba allá. Entonces es difícil que la persona de la ONG que está allí, que es de Sierra Leona, se involucre como yo me había involucrado, ¿no? Entonces derivamos el trabajo de la ONG en crear una escuela en la cárcel de menores. No en esta, que aquí no podíamos entrar y no nos dejaban chance ninguno, sino en la cárcel de menores donde había 40 menores y pusimos un par de profesores y bueno, ahí seguimos con este proyecto, pues dando clases a los chavales y luego cuando terminan de cumplir la sentencia en esta cárcel, pues si quieren seguir estudiando, lo que pasa es que no podemos ayudar a tantos, entonces ayudamos a los que quieren seguir estudiando y también a algunos que quieren trabajar, les encontramos trabajo igual como costureros, en algún taller. Lo que pasa es que la situación laboral aquí es mala, por la de allí ni te cuento. O sea, ahí puedes trabajar y no cobras nada, o sea, te explotan, pero bueno, ¿de qué manera? Entonces, en realidad, la mejor forma de ayudar es que ellos monten su pequeño negocio. No trabajen para otro porque es que te explotan de una manera brutal. Bueno, ahí seguimos trabajando con la escuela y todo esto y de momento pues vamos tirando. Bueno, aquí hay otras fotos, pero en el fondo yo creo, las podemos ver rápido, pero tienen la misma atmósfera. Yo las he quitado para no poner muchas y no repetir. Mira, este es Abdul, me lo encontré con 13 años y ahora tiene 18 y está con nosotros
pues ahora está en secundaria y va a clases de ordenador y todo esto, una cosa que... huérfano que vivía años en la calle, una cosa. Esto es durante el día del juicio, que pudimos estar, cuando yo estaba con el periodista, y pagamos los $30 y lo sacamos para que no le enviaran a la cárcel otra vez. Ya había estado en la cárcel, yo le conocí 2 años antes en la cárcel. Y bueno, ahora voy a poner rápidas así. En realidad tienen una atmósfera parecida, las he puesto para no poner tantas, pero... Este se murió en la cárcel, una infección, una tragedia de abuso sexual, luego me lo contaron. Los presos son los que preparan la comida y los que cocinan. Esto es la iglesia. Este es el baño de 240 personas. Ese cubo con unas piedras ahí. Esto es la enfermería. Esto es de Days Japan, conocen la revista. Esto es del País. Yo aquí la tercera vez fui con un periodista del País para que escribiera la historia. Yo tenía las fotos, ya lo que quería es un buen texto. Y es de John Carlin, no sé si le conocéis. ¿No? Vale. Y de ahí creamos una amistad y tal, y luego trabajamos en algún otro sitio y queremos seguir trabajando, lo que pasa es que no es fácil, pero... Este es de, creo, Le Monde Magazine, sí, Le Monde Magazine. ¿Tenéis alguna pregunta así sobre este tema? Bueno, vamos a ver otro. Esto es un tema sobre adictos a Internet en China. Haciendo el otro trabajo, el de las cárceles, yo hice un pequeño multimedia sobre una segunda fase de ese trabajo, que fue trabajar sobre la rehabilitación de los chavales que yo me había encontrado en la cárcel. Entonces, a raíz de ese multimedia que hice, me encontré con un multimedia que hablaba de los adictos a Internet, de la rehabilitación de adictos a Internet en China. Entonces, hostia, me pareció un trabajo, una historia fuerte. Vi que había un vídeo, pero que no había un trabajo fotográfico hecho. Entonces me puse a mover hilos para ver si yo podía ir al centro. Si yo podía ir al centro donde metían a estos chicos. Los llevan los padres generalmente, ¿no? Y entonces al cabo de 6 meses me dieron el permiso para ir allí, y fui con un periodista, Sigor Aldama, que trabaja parte para el País, parte para el Correo, y que vive en China, en Shanghái. Bueno.
Estos son algunas de las publicaciones donde yo he podido vender o colocar este reportaje, ¿no? Y a veces un poco lo digo, igual cuando voy a dar alguna charla, alguna escuela, tal, y es un poco que yo suelo hacer reportajes que son, generalmente no los hago aquí, en cierta manera, porque como hago pocos, intento que los pueda vender a nivel europeo. Americano, hay poco mercado verdaderamente para nosotros, a no ser que te encarguen. Entonces aquí tenemos Day Japan, Le Telegraph, Al Jazeera, El País, La República, Times, Geo, Simoa y New Yorker. Hay más, lo publica un montón, muchas. En cierta manera, lo que quiero decir es que hago reportajes que son casi equidistantes a cualquier país que hay en Europa. O sea, China en realidad sería lo mismo. La equidistancia de China a España sería la misma que la de Francia, Holanda, Noruega, Dinamarca. Yo no puedo... Ahora me contaba alguien que quería hacer una cosa sobre los emigrantes y que son homosexuales o lesbianas aquí en España, ¿no? Vale, me parece de puta madre, pero tú no vas a poder llevar ese reportaje a Francia, si está hecho aquí con gente de aquí, porque ellos te dirán que ese problema, esa historia, también la tienen ellos allí. Entonces la podrás vender aquí, pero no fuera. Entonces, los reportajes que están hechos fuera de Europa tienen la equidistancia igual para cada país. Entonces, eso es una cosa importante a la hora de si quieres ganarte la vida con la fotografía, con los reportajes vendiendo en la prensa, ¿no? Si los haces aquí, a no ser, si haces aquí la entrada sur de la inmigración a través de Melilla hasta hace poco, sí que podía ser un tema que lo pudieras vender, ahora ya no, que lo podrías vender, yo que sé, Alemania, Francia, igual Holanda, etcétera, etcétera, ¿no? Porque era un caso muy puntual que era de aquí. Pero temas que se pueden hacer luego en otros lo mismo, pero no, en sus países, pues no funciona, ¿no? Y esto es como publica en Geo Alemania. Bueno, este es el último trabajo. ¿Se ve más o menos? Porque el trabajo va en blanco total. Bueno, espera. Vale. Esto es un trabajo que está relacionado un poco, bueno, está relacionado, es de Groenlandia, está relacionado con el cambio climático y cómo afecta el cambio climático a Groenlandia, ¿no? A los glaciares, y también, en realidad, luego también afectaría directamente a las personas y al modus vivendi que tiene la población ahí local, ¿no? Que ya no pueden salir a pescar de la misma manera o a cazar que lo hacían antes, ¿no? Pero de todo ese trabajo he cogido solo una línea, luego os enseñaré otras fotos y sería la línea que, por ejemplo, yo me gustaría enseñar, depende a quién. Amanda, ¿qué tal se ve? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se distingue algo? Vale. ¿Qué temperaturas tenías aquí? Bueno, aquí he ido en verano y en invierno. Invierno es -20, -30, pero bueno, vas abrigado
no pasas frío. Vale, pues aquí hice gran parte de las fotografías. Bueno, aquí he hecho fotos con la Canon, con la Nikon, con la Fuji y con la Pentax. Como quería hacer como tenía que hacer una exposición en una galería y quería hacer fotos grandes, entonces ahí es cuando saqué la Machine Gun, la Pentax 645Z, para hacer algunas fotos. Por ejemplo, estas... no me equivoco, a ver. Entonces, estas fotos luego las hice a 1 metro, esta a 2,5 metros y aguanta bien esta foto. Bueno, esta foto en realidad os voy a explicar bien. Son 2 fotos, clac, hecha con la Pentax 645, pero bueno, tiene 2,5 metros y luego en la exposición casi todas eran de 1 metro y de 1 metro, ¿no? Y estas que estaban hechas con la Fuji, claro, las puse más pequeñitas, claro, no puedo hacer una gran foto estas, pero la Fuji yo trabajé con la XT1 y bueno, cuando estuve en invierno trabajé solo con esa cámara y la verdad es que me fue bien. Y bueno, pues básicamente eso. Si queréis preguntarme algo, que ya queda poquito, 5 minutos. En las primeras fotos que se ve los hielos así todo clarito, ¿esto lo desaturas un poco para crear ese ambiente o era así realmente? Sí, bueno, de todas maneras, a ver, con la cámara digital, si sabemos el sistema de zonas y vamos a disparar sobre una zona blanca, ya por el sistema de zonas ya sabemos que lo tenemos que colocar en la zona 6-7. Es decir, vamos a sobreexponer 1,5 puntos. Entonces ya partes de ahí. O sea, no te va a dar ese blanco. Vamos a ver. Vale. Esta zona, claro,
O sea, aquí hay una cosa, solo fotografiaba cuando estaba nublado. Cuando hacía sol no iba a hacer fotos. Cuando hacía sol, el cielo azul, ya me quedaba en casa. Fotografiaba con el cielo nublado. Casi siempre me respetó, pero había a veces que se me metían 2 o 3 días azules y me chafaba. Era muy difícil luego de conectar las fotos, ¿no? Pero es fácil claro, de saber que estoy en zona 6-7. Un poco para los de la foto de antes. De todas formas, lo miro por la pantalla y ya me dice, no quiero una zona 5 o 18% que me va a dar gris y que luego lo tengo que trabajar mucho, ¿no? Ya directamente casi lo meto allí. Eso. De todas formas, con esos cielos grises es fácil de trabajar, ¿eh? Te tendrías que equivocar mucho para no dar con la línea, ¿no? Pero de todas formas ya tenía bien claro qué es lo que quería y cómo lo quería. O sea, era fácil. Con esos grises sería fácil de que salieran las fotos como muy planas, ¿no? Sí, y sin pero embargo aquí hay sí, un contraste brutal. planas, y yo no quería meter. A veces cuando veo los iceberg a veces que los contrastan mucho, es que tampoco no son reales. O sea, si fotografías con un día nublado, incluso aquí no he traído fotos con niebla, pero es diferente, pero con un día nublado realmente lo que ves es muy esto. O sea, apenas hay volumen, es todo muy plano, y eso es un poco lo que yo quería. O sea, ya iba directamente a esa historia, ¿no? O sea que no he tenido que trabajar gran cosa después. Bueno, finiquitamos. Bien. Sí, muchas gracias, Fernando. Vale.